amigos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Una vez más, con otro video de los que me han pedido, de los que más me han pedido. Bueno, gracias por los comentarios que me están haciendo en los anteriores, pero la gente que me conoce me ha estado pidiendo que hable sobre un tema un poquito difícil, un poquito, no sé cómo llamarlo, a lo mejor un poquito de morbo también que se tiene, pero bueno, vamos a ver. El día de hoy vamos a hablar del tema que yo creo que a muchos les preocupa, y por ser incierto. Vamos a hablar acerca de lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué sucede con nosotros cuando morimos? Y pues hoy vamos a hablar de eso. Bueno, les comento un poquito. He andado en todos estos años, viajando por muchas partes del mundo, y he tenido la oportunidad de practicar algunas disciplinas en mi búsqueda, que yo creo que al igual que muchos de ustedes han hecho en muchas disciplinas. He estado investigando, yo creo que desde lo más básico, que es Connie Méndez y el famoso libro de 4 y 1. He estado en lo que es la escuela de Cuarto Camino de Gurdjieff y Ouspensky con mi maestro, con Martín Aparicio, en Ciudad de México. He estado estudiando también a José Luis Parise, con los 11 pasos de la magia, allá en Argentina, donde viví un tiempo. Por cierto, saludos a todos mis amigos de allá. Julito, gracias por tus comentarios en el video anterior. Seguramente pronto nos vamos a ver otra vez por allá, de visita, y comernos un rico asado allá en Argentina. Ahí también conocí a Miguel, a Silvia. Saludos Miguel, saludos Silvia, en la escuela gnóstica allá en Mar del Plata, donde estuvimos viviendo. Y bueno, con ellos aprendí también mucho. Estuvimos hasta segunda cámara y estuvimos estudiando lo que es el libro de la Pistis Sophia. También estuve en la parte de la masonería. También para saludar a mi gran hermano fraterno, Salazar Almenara, que es un miembro ya libre de la orden, del cual he aprendido también mucho. También estuve practicando un tiempo el budismo. Lo inicié cuando estuve viviendo allá por Nueva York, y después, bueno, tuve la oportunidad de practicarlo y vivirlo en Japón, junto con el sintoísmo, que son las dos, digamos, religiones del Japón. También pues hemos estado investigando mucho a través del conocimiento que nos da José Luis Parise, con las enseñanzas de Cristo. Martín Aparicio, que también aprendí mucho de él, donde nos enseñan a ver el conocimiento que nos transmitió, que nos dejó, desde un aspecto totalmente diferente
de, de lo que nosotros tenemos concebido por la costumbre prácticamente, ¿no? Por el conocimiento heredado por costumbre y no un conocimiento heredado por la investigación o la vivencia propia, que es como debería de ser. Y pues bueno, también hemos estudiado, por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte de la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, cómo documenta a Pachita, la curandera de la colonia Roma, allá en la Ciudad de México, y que realmente es muy asombroso cómo lo que es el chamanismo con Carlos Castañeda allá en Sonora se viene conectando, y prácticamente después de todo este conocimiento que he podido vivir, yo he llegado a la conclusión de que creo que la mejor teoría o la mejor disciplina que se acerca para mí, desde mi perspectiva, es obvio, digo, esto es una opinión muy personal, me lleva prácticamente a el Dios de Spinoza, que es el filósofo que precisamente concebía a un Dios totalmente fuera de lo clásico que se te enseña en las iglesias, y concebía un Dios mucho más acercado a una realidad, obviamente en el entendido que la descripción total de ese creador, de ese Dios, pues no se va a poder dar nunca, porque al final es lo que yo pueda definir con palabras a través de un pensamiento. Estaríamos limitando a un ente ilimitado, lo estaría definiendo, y solo lo estaría definiendo en lo que yo diga, y dejaría de decir todo lo que no dije, que es parte de ese ente también. ¿Por qué hablar de Dios si estamos hablando de la muerte? Bueno, punto número 1, no se puede hablar de la muerte si no se entiende, si no se estudia primeramente a uno mismo y se entiende a el Creador. Al final son 2 mandamientos que Jesús nos vino a dejar y a resumir, y dijo: amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué significa eso? Que prácticamente al empezar a entenderte a ti mismo, estarás entendiendo al Creador. Esto a través de una teoría que se llama la teoría de los fractales. Esto es ciencia, hablar de teoría de los fractales es totalmente ciencia. Esto no es pensamiento mágico ni nada de eso. La teoría de los fractales dice que todo en el universo está hecho a través de una semejanza. ¿Qué significa eso? Que está hecho de tal manera que se generan, independientemente del grado en el que lo estudies las cosas, van a generar unos patrones que se vienen repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿A qué voy con eso? Fíjense bien, esto nos conecta con una ley del Kybalión que dice: como es arriba es abajo. Y al final de cuentas van a percibir ustedes que
todas las culturas ancestrales que han estado desde Lemuria, desde la Atlántida a los egipcios, prácticamente vienen dándonos unas claves que pocos entendemos a través de los hierofantes, de lo que son los sacerdotes en el antiguo Egipto, y que bueno, el último que está descifrando esas claves es José Luis Parise, porque prácticamente nos conecta con la parte de la magia, esa magia que no es la magia convencional, la magia de que aparecen palomas y cartas y todo eso. Es una magia real donde a la vez nos conecta con la rama de la física cuántica, que aún el día de hoy está en lo básico, está en pañales, por decir así, pero que ya la ciencia va empezando a descubrir más allá de lo que es el aspecto físico. ¿Por qué hablar de todo esto? Porque precisamente para poder empezar a definir los conceptos de muerte, tenemos que empezar a definir también otros conceptos como infinito o eterno. Eso es muy interesante, porque cuando empezamos a descubrir a través de la teoría de los fractales, nos empezamos a dar cuenta que el concepto real de infinito no es aquello que no se alcance a contar o que no se alcance a percibir, sino simplemente que está en un aspecto cíclico y que al final de cuentas vuelve a su lugar de origen. Y esta parte que acabo de decir de regresar al lugar de origen es precisamente lo que nos va a conectar con el concepto muerto. ¿Por qué? Fíjense bien. En el descubrimiento de el ser, al estudiarse a sí mismo, se tiene que empezar a definir en los aspectos físico, mental y espiritual. Son 3 dimensiones, son 3 mundos que tenemos ahí, y que estos mundos están cohabitando, pero sin embargo están totalmente separados. La parte física, que es la parte más fácil de entender, estamos hablando de un cuerpo físico con muchas limitaciones a través de la pobre de percepción de los sentidos. Este cuerpo físico obedece a las leyes físicas, a la ley de el nacimiento y la muerte. Obviamente esto se tiene que entender desde ese sentido, desde ese aspecto, es decir, la parte física corresponde al mundo físico y se rige bajo esas leyes. Yo creo que todo ser humano, desde que nace, debería ser enseñado, ser instruido en conceptos de suma importancia, como es la muerte, como es la eternidad, como lo es la creación, lo que es el Dios único, porque precisamente tiene toda una vida para poder primeramente aprenderlo, luego practicarlo y después comprenderlo. Esa parte tenemos que diferenciarla, aprenderla desde el inicio y después diferenciarla si se quiere
tener bajos niveles de sufrimiento, si no es que prácticamente nulos. Luego pasamos a la parte, al mundo mental. Este mundo mental se relaciona, se lleva, se mezcla con el mundo físico, porque precisamente todo lo que nosotros percibimos en el mundo físico proviene de una idea. Es decir, si vemos este vaso aquí ahora, pertenece a la parte física, pero en realidad es una obra que proviene de una idea de un ente mental. Es decir, alguien se imaginó ese vaso y dijo: voy a hacer un vaso de estas características, y se manifiesta el vaso. Esa parte mental es la parte que se retroalimenta con la parte física, pero una vez que el cuerpo físico muere o se degrada, la mente también desaparece. ¿Por qué? Porque ya no hay un cerebro físico que genere a través de los procesos químicos que se generan en las neuronas, que genere esa frecuencia mental. ¿Y qué sucede? La mente y el cuerpo se degradan, mueren. Pero yo me atrevería a decir, por todo lo que yo he aprendido, que en realidad lo que está sucediendo es que todo lo que es físico aparece y desaparece. Fíjense bien, por favor, no está muriendo. Es este mundo, el mundo de la manifestación, en la parte más burda, más grosera, en aspectos de frecuencias vibratorias, y esa frecuencia vibratoria obedece también a otra ley del Kybalión, de la ley del ritmo, donde dice que todo está vibrando y tiene un cierto ritmo. Entonces, todo lo que tenemos aquí es enteramente pasajero, y esa verdad debe de ser instruida, debe de ser aprendida, debe de ser concebida, llevada a un estudio para después llevarla a un estado de comprensión, porque precisamente es algo con lo que tarde que temprano tenemos que pasar. Y desafortunadamente la mayoría de la gente pues hoy no le importa meterse a estudiar estos temas, pues por la baja frecuencia vibratoria que tiene, y obviamente porque pues están en otros temas. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense bien, hay una película que a mí me dejó una profunda huella. Hay varias, pero hay una en especial que les sugiero que la vean. Se llama Predestinación, y habla sobre la teoría del solipsismo. ¿Qué es el solipsismo? Fíjense bien. La trama de la película inicia, como todas las películas, en un cierto origen, en un cierto tiempo, en un espacio, donde la protagonista, creo que es Jodie Foster, no recuerdo bien, la película sí se llama Predestinación, la actriz no me recuerdo ahora,
habla de que esta chica va a buscar a un terrorista para atraparlo y matarlo, porque se dice que va a poner una bomba, va a hacer un atentado en un lugar. Y en el desarrollo de la trama se encuentra con un cantinero que la conduce a la base del lugar, al basement, al sótano, y le enseña lo que es una máquina del tiempo. En esa máquina del tiempo ellos viajan y resulta que se encuentran en otro tiempo, no sé cuántos años atrás, pero para no hacer larga la trama, porque no se trata de describir la película tal cual, se trata de que la vean y que en el sentido más estrictos ustedes no crean tanto en lo que yo les estoy diciendo, porque al final no es mi labor, ni es que tenga una verdad absoluta, pero sí que les sirva a ustedes para que desde lo que yo les comento ustedes lo lleven a un estudio, vean la película y saquen sus propias conclusiones. La trama de la película es bastante buena, igual que otra película que se llama Cronocrímenes, que también es una película española, que es muy interesante, que habla de lo mismo. Déjà Vu, también con Denzel Washington, que al final se habla de que todos los personajes de la película, en el caso de Predestinación, son ella misma. Es decir, el cantinero es ella misma, el bomberman o el terrorista es ella misma, y todos los personajes que están en la película son ella misma. ¿A qué voy con todo esto? En la última escena de la película, donde ella se enfrenta finalmente con el terrorista, ella quiere matarlo, y el cantinero, que al final se supone que es un investigador, es un policía, le dice: no lo hagas. Y ella le responde: ¿por qué? Si él debe morir. Y le dice el policía: porque si tú lo matas, tú te conviertes en él. No termina esta serie de eventos y ahora tú te vas a convertir en el terrorista y otro más ocupará tu lugar, y así recurrentemente. ¿Qué es lo que tenía que hacer, o lo que tiene que hacer la chica? Es comprender que al final de cuentas ese terrorista es ella misma. Cuando comprende que es ella misma, entonces ya no lo mata, y por ende la recurrencia, la serie de eventos ya no prosigue. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que en cierto sentido la teoría del solipsismo nos dice que nada existe, solo tú. Es decir, nada existe, solo yo. Todo lo demás no es real, y lo único real que hay soy yo. Algo más o menos como lo que se dice en la película de Truman Show, donde todo es un show, donde todo es actuado, donde todos son actores, donde se le hace creer a Truman que él está en una ciudad cuando en realidad está en un set de televisión. Algo más o menos parecido
es lo que nos comenta también esta película de Predestinación. Nada más que va un poquito más a fondo. Predestinación es mucho más profunda, junto con Cronocrímenes. Se las recomiendo mucho, véanlas por favor. Y ahí van a empezar a darse cuenta que si todo no existe y lo único que existe soy yo, entonces todo lo que yo haga a mi semejante, en realidad me lo estoy haciendo a mí mismo. Y por ende, en un nivel muy profundo, el hecho de que mi semejante muera, que en realidad no está muriendo, no significa que esté dejando de existir, porque al final está desapareciendo él, pero sigo estando yo. Eso nos lleva a lo que es la teoría del uno. Hay un libro muy bueno, muy interesante, que se llama el libro del uno. Búsquenlo, léanlo, porque el libro del uno, la teoría del solipsismo, el Dios de Spinoza, del filósofo, creo que es alemán, si no me falla la memoria, la teoría de los fractales, vienen a darnos una idea de que todo redunda en lo mismo. ¿Qué es eso mismo? Que dije yo hace un ratito con la teoría de los fractales. Todo el universo está hecho a base de una semejanza. Esto nos conecta con dos cosas muy importantes, pero muy importantes. La primera, con la que nos conecta esta parte de la teoría de los fractales, nos dice que no hace falta estudiar todo el universo o querer viajar hasta Próxima Centauri, hasta las galaxias más lejanas, para poder yo conocer el universo. Porque si aplico esta teoría de los fractales, nos dice que así como si yo quiero conocer las propiedades del mar, no tengo que ir hasta el mar de China, no tengo que ir hasta el mar de Bering en Alaska, o al mar amarillo, para poder conocer el mar. Basta con que yo me vaya a la primera playa que encuentre, tomar una gota de ese mar, y en esa gota están todas las cualidades que tiene el mar en China, o que lo tiene en la India, o que lo tiene en el mar de Bering, o en cualquier otro lado del mundo. Que esa es la primera parte que nos dice, y eso qué es lo que nos hace, qué es lo que nos hace a nosotros despertar. Primeramente, la parte de la inteligencia. ¿Por qué? Porque es precisamente a través de la inteligencia que podemos empezar a atar cabos a través de un proceso lógico deductivo que nos lleve a la razón. Esa razón de la cual nos hablan los filósofos Platón, Aristóteles, donde dice que es necesario recurrir a la razón para llegar a la verdad. No estamos hablando de pensamientos mágicos, estamos hablando de todavía aspectos hasta cierto punto tangibles, en el sentido de que son estudiables. Y el otro punto con el que nos conecta la teoría de los fractales es que, dije yo hace un ratito, si yo quiero conocer el mar,
No necesito ir hasta el mar de China para poder tomar una gota de mar y poder estudiarla. Tengo el mar aquí a escasas, que será 5 kilómetros, donde yo puedo ir, recolectar una gota del mar y en esa gota encuentro todas las cualidades. Bueno, la teoría de los fractales nos remite haciendo una semejanza también que, por un lado, si en la Biblia, en el Génesis, nos dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador, y por el otro lado les dije hace un rato que existen 3 dimensiones, la física, la mental y espiritual, y que el Creador está en una frecuencia que se sale de la mental y de la física, que está en la parte espiritual. Quiere decir que es un ser absoluto, que no le falta nada y que no le sobra nada. Todo lo tiene, todo lo contiene. Y si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de el Creador, entonces nosotros no podemos morir. ¿Por qué? Porque tampoco podemos nacer. Hemos estado desde antes de que viniéramos, de que naciéramos a través de un cuerpo físico, y vamos a estar después de que ese cuerpo físico se muera, se degrade, o yo digo desaparezca, y vayan y lo entierren al panteón o lo lleven a cremar y lo pongan en un estuche con cenizas. Entonces, si nos aplicamos en el estudio de nosotros mismos, pero en el entendido de que no somos cuerpo físico, que el cuerpo físico es en algún sentido el contenedor, lo que contiene hasta cierto punto parte de nuestra esencia. Entonces, por un lado, cuando estamos en este mundo tridimensional y estamos en este cuerpo físico, nosotros estamos limitados, es decir, estamos encarcelados. La cárcel de la que habla Matrix, yo la quiero llevar a un punto todavía más tangible, más entendible, que es la cárcel física. Es decir, a través de este cuerpo físico nosotros estamos limitados, estamos sometidos a lo que los sentidos nos dictan. Y en relación a lo que nuestro cerebro o nuestra mente a través de nuestro cerebro percibe de acuerdo a lo que los 5 sentidos le dicen, entonces en automático se genera una idea de un universo, pero enteramente limitada. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice, no recuerdo de quién es: no vemos al mundo como es, vemos al mundo como somos, en el sentido de lo limitado. Y ahí caemos a temas como sufrimientos, como llantos, de que me dejó el marido, me dejó el novio, me dejó la novia, la esposa, tengo una bancarrota y estoy sufriendo mucho porque ganaba o tenía mucho dinero y ahora ya no lo tengo. Estamos en ese sentido en una prisión, primeramente física a través de los sentidos, pero mental, porque la parte mental solamente se define en relación a lo que los sentidos nos dan como información.
y entonces entran en una interrelación, en una retroalimentación donde lo físico retroalimenta lo mental, y lo mental retroalimenta lo físico, y lo físico a lo mental, y lo mental a lo físico, pero no se pasa de ahí. Tenemos, como dijo Cristo, que llegar a un arrepentimiento para poder entrar al reino de los cielos. Ese arrepentimiento no significa lo que todo mundo percibe o cree, que es algo como echarse hacia atrás, es decir, me voy a arrepentir. Si yo digo, mañana voy a ir al gimnasio y a las 5 de la mañana, que suena el despertador para estar allá en el gimnasio a las 6, me arrepiento, como se concibe el arrepentimiento, creen que es echarse hacia atrás, es decir, es desistirse de algo, y no es por ahí. El arrepentimiento es ir más allá de lo que hoy estás pensando, estás percibiendo a través de los sentidos, a través de la mente, y poder liberarte de esta prisión física y mental. Fíjense cómo empezamos desde aspectos de teoría de fractales, de simples películas como Predestinación, que hablé hace un ratito, que habla de la teoría del solipsismo, que nos está conectando otra vez y curiosamente con cosas que están en la Biblia y que lo dijo el mismo Jesucristo, donde nos dice arrepiéntanse, es decir, vayan más allá de lo que están percibiendo para que puedan salir, es decir, para que se puedan dar cuenta de la verdad. Es preciso recurrir a la razón para llegar a la verdad. La verdad no va a estar en lo que nos digan los sentidos, porque sería una verdad exageradamente limitada. Y desde esa parte limitada, fíjense bien por favor lo que voy a decir, desde esa parte limitada es donde el hombre, entiéndase hombre o mujer, sufre por la muerte de un ser querido. Desde esa realidad enteramente diminuta, sufre porque se murió su ser querido. Sé que les puede sonar fuerte, no es la intención herir susceptibilidades, es un tema netamente de estudios, y en esa parte me gustaría que se tomara y se quedara. Si es que queremos ir más allá en relación a todas las enseñanzas que nos han dicho, nos han dejado las antiguas civilizaciones, y que desafortunadamente en gran parte de la población pues pasa de noche, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, volviendo otra vez al tema, si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y estamos viendo que es un Dios que es inmaterial, está fuera de este mundo, del mundo mental y del mundo material, que nada le falta, nada le sobra, todo lo tiene, porque si le faltara algo entonces no sería un ente completo, sería un ente incompleto, y por ende se vendría bajo esa teoría.
así mismo somos nosotros. En este estudio que yo les invito a que se tomen en serio, a que los pocos a los que les pueda caer el 20, como decimos aquí en México, si nos ven en otros países, que les caiga la comprensión de que esto es para ustedes y quieren ahondar y meterse tan adentro de la madriguera como en la película de Alicia en el País de las Maravillas. Esto puede ser la llave para que ustedes puedan primeramente darse cuenta hacia dónde va la cosa, hacia dónde es. ¿Por qué? Porque decía yo el otro día en otro de mis videos, el sufrimiento no es más que la confusión que hay en una mente humana que se ha generado por percepción, una percepción errónea de una realidad. Entonces, la realidad es lo que es y el sufrimiento es lo que yo estoy percibiendo y que yo estoy interpretando de aquello que está sucediendo. Pero ese tema lo vamos a dejar por aparte. Nos vamos a enfocar a la parte de la muerte. La muerte no puede existir si nos empezamos a percibir, a estudiar desde el aspecto que los grandes iniciados nos han dejado. Si somos hijos de Dios, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por ende yo no puedo morir, porque para morir hay que nacer. Y yo, desde el sentido real de la palabra yo, no nace y por ende no muere. Esa es la parte más interesante, es la parte más difícil de aceptar, porque obviamente se tiene que comprender mucho que primeramente a través de teorías muy básicas como la teoría de fractales y la teoría de solipsismo nos vienen a decir que prácticamente todo esto que nosotros estamos percibiendo a través de los sentidos y que hoy la física cuántica está empezando a descubrir, nos está diciendo que todo obedece a una realidad virtual y que solamente nosotros somos lo único real, y que al concebirnos de esa manera, toda la percepción errónea que se da a través de una interpretación de los sentidos o de las creencias se desvanece, y entonces se cae el velo y nos deja ver la verdad, esa verdad que nos hace libres, y que si en verdad nos decimos cristianos, son palabras de Cristo que nos ha venido a dejar su enseñanza y que deberíamos de empezar a hacerle caso. Por esta razón no podemos morir, porque nosotros no
nos sometemos a las leyes de la tierra, no nos sometemos a las leyes mentales, estamos totalmente fuera y lejos del alcance de ellas, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Espero les haya ayudado a aclarar un poquito el panorama. Si tienen dudas, déjenmelos en los comentarios en el canal, por favor. Prometo contestarles las dudas, y asimismo, si tienen algún tema en el cual ustedes quieran ahondar y que les gustaría que tratáramos en este canal, Idea México, con mucho gusto los podemos hacer. ¿Qué es Idea México? Idea es idea, y al último una H, es el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. ¿Qué es el desarrollo armónico? Es un desarrollo holístico o un desarrollo completo, donde a través de un estudio muy profundo, tan profundo como ustedes lo quieran llevar, nos va a llevar a empezar a darnos cuenta de la verdad, para que en ese sentido el velo de la ignorancia se desvanezca y que solamente quede lo único que es, que fue y que será: la verdad. Muchísimas gracias, y que tengan muy buen día. Hasta luego.